Buenos días, tardes o noches. En el día de hoy, mi grupo y yo, Ángel José Sayago Sosa, vamos a presentar este tema importantísimo, el cual es bastante importante para la administración, el cual es la teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas es una teoría que se enfoca en la gestión y comportamiento por parte de la organización hacia el ser humano, las relaciones sociales y, por supuesto, la motivación y comunicación. Pero ok, esta teoría nace simplemente por ser así, o porque no era el momento de... No, para nada. Esta teoría nace en respuesta a la teoría clásica, por ejemplo, ya que son métodos científicos desarrollados por Taylor, el cual tiene... esta teoría tiene un enfoque hacia la productividad y eficiencia. Es decir, que se enfoca más en producir de manera eficiente. Sin embargo, esta teoría tiene una contraparte, la cual es justamente tratar a los trabajadores como meras piezas de una máquina más grande, como si fuese una pieza reemplazable, cosa que para nada es así. El ser humano no es un ser simple, no es un ser que usted pueda llegar y desechar como si fuese una pieza de metal. No, y justamente es lo que coloca en manifiesto la teoría de las relaciones humanas, ya que trae al foco de atención, al foco central de las empresas, las necesidades del ser humano, las necesidades del individuo, las relaciones interpersonales, sus motivaciones, la importancia de la comunicación. Esa es la teoría de las relaciones humanas. Y es justamente nace en la década de 1930, década en la cual se necesitaba urgentemente una teoría como esta, ya que en resumidas cuentas, en ese contexto histórico, en Estados Unidos, alrededor del mundo se estaba viviendo la revolución industrial. Además de que justamente en el año de 1929 ocurriría una de las crisis económicas más famosas, una de las peores, podría decirse, las peores crisis económicas de la época moderna, el crack del 29. Esto provocó muchas cosas, provocó muchas pensamientos, cuestiones, reacciones por parte de las empresas, y eso provocó que las empresas buscaran una mejor forma de gestionar al recurso humano, para tratarlos de una mejor forma y aumentar la motivación de los mismos a trabajar, ya que se necesitaba urgentemente para esa época. Y es justamente en donde esta teoría trae fundamentos como la interacción social, la comunicación, motivación, liderazgo y supervisión, y por último la dinámica de grupos. Estos 5 puntos son los que desde mi punto de vista son importantes dentro de esta teoría, ya que, por ejemplo, el primer punto habla sobre la interacción social, la importancia de que el ser humano tenga interacciones sociales dentro de las empresas. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la interacción social? Ya de por sí el ser humano es un ser sociable, es un ser que necesita vivir en sociedad. El ser humano no se puede valer por sí solo para hacer todo. Es un ser que necesita hablar con la gente, necesita desenvolverse. Entonces, justamente, si no hay una buena interacción social, porque no solamente que la haya, sino que también tiene que ser buena, tiene que ser de calidad. El entorno de trabajo no puede ser un entorno tóxico, no puede ser un entorno en donde todo sea trabajo, trabajo y más trabajo, no. Pero también no puede ser un entorno de trabajo problemático, cosa que desde mis experiencias personales lo he vivido bastante, en donde los líderes, los administradores, se les puede llamar, los gerentes, esa es la palabra, no han sabido sobrellevar el recurso humano, los han tratado de maneras muy poco éticas. Y es justamente de donde viene el segundo punto, la comunicación. Dentro de las empresas es necesaria la comunicación asertiva, ya que si el gerente, el líder, el administrador no se sabe comunicar, no sabe hablar de una buena forma, una manera asertiva con sus empleados, no va a haber cooperación,
Ni tampoco estos no van a comprender sus instrucciones, o no se van a comprender entre sí, no va a haber empatía, no va a haber un lazo, no va a haber una buena interacción social, y por ende no va a haber una buena cooperación, afectando así los procesos de la empresa. Cosa que me lleva al tercer punto, la motivación. Los empleados tienen que estar motivados a trabajar. Y para eso, el líder, la empresa, bueno, esta teoría trae métodos de gestión, métodos en donde se le ayuda a la persona, se le trata de una mejor forma, se le preocupa por las necesidades, se preocupa por que tenga una interacción social de calidad en su área laboral, en su entorno de trabajo, y se motiva a trabajar. Pero para eso tiene que haber un liderazgo y supervisión, cuarto punto, muy buenos, eficientes. El administrador, el líder de la empresa, tiene que saber cómo sobrellevar el talento humano, cómo llevarlo, desarrollarlo, tratarlo. Porque un buen líder, un buen administrador, no solamente es una persona que sabe mandar, no es una persona que sepa ordenar y ya, no. Tiene que ser un líder humano, tiene que ser un líder empático, comprensible, que sepa comunicarse. Esas son las cosas que trae de manifiesto esta teoría. Para que también sepa sobrellevar la dinámica de grupos. Quinto y último fundamento en este apartado. La dinámica de grupos, ¿a qué se refiere? La dinámica de grupos se refiere al comportamiento que tienen los grupos informales dentro y fuera de la empresa, ya que estos grupos que se forman en las empresas tienen sus propios valores y reglas. Y justamente si el individuo, el trabajador que viene a trabajar en estas organizaciones, observa, vive, va a ser afectado por estos grupos de manera tanto buena como negativa, dependiendo de justamente eso, la dinámica que tengan estos grupos. Cosa que esta teoría pues trae al caso de que hay que saberlos sobrellevar, gestionar. Entonces, bueno, estos 5 puntos son los pilares, como podemos observar aquí en la diapositiva, de esta teoría. Pero ok, muy bonito lo que acabo de mencionar, describir, hablar, pero esto se llevó a cabo, se llevó a probar, por supuesto que sí. Justamente el experimento de Hawthorne. Gracias a este experimento es que tenemos esta teoría, esta maravillosa teoría que cambiaría el paradigma de la administración. Esta teoría se llevó a cabo entre los años, este experimento se llevó a cabo, entre la década de 1920 y 1930. Más específicamente entre el 24 y el 32, en donde se llevó a cabo en Hawthorne Works, perdona por mi pronunciación si de repente no es la más adecuada para este nombre en inglés, la cual es una de las empresas del conglomerado de Western Electric Company en Illinois de Estados Unidos. El experimento se llevó en varias fases. Fase de iluminación. En esta primera fase lo que se quería comprobar era si el nivel de iluminación variaba, provocaba un impacto en la productividad y rendimiento por parte de los trabajadores. Cosa que sí y no. O sea, no era en sí porque estuviese más o menos iluminada la habitación. No, sino que se concluyó que al momento del cambio de esa iluminación había un aumento en el rendimiento por parte de los trabajadores. Estudio de ensamblaje de relés. En este punto se seleccionó se seleccionó a un electo grupo de mujeres. Se seleccionó a un grupo de mujeres en donde se les llevó a un área especial de observación, de estudio, en donde se veía, se observaba qué hacían estas trabajadoras en sus ratos, estas trabajadoras en sus ratos libres, en esos momentos en donde trabajaban, cómo es que reaccionaban al momento de recibir incentivos económicos. Y lo que se concluyó fue que en todo el momento del estudio, estas trabajadoras tuvieron un excelente rendimiento, pero no era
por el hecho de que se cambiaran las condiciones físicas de trabajo. No, sino simple y llanamente era por el hecho de ser observadas, tratadas y estudiadas. Cosa que después se conocería como el efecto Hawthorne, el cual sería una de las bases de esta teoría. Ajá, pero este efecto, ¿qué dice? ¿Este efecto qué es? Este efecto, en resumidas cuentas, en resumidas palabras, dice que el sujeto, al ser consciente de que está siendo observado, va a incrementar su rendimiento en el trabajo, o bueno, su rendimiento en cualquier labor. No va a actuar de manera normal, ya que al saber que está siendo evaluado, va a dar lo mejor de sí en su tarea, en su labor. Entonces, volviendo al experimento, se llevaron a cabo lo que se llevó a cabo en las dos últimas fases, en las entrevistas y en el estudio de observación de grupos, fue que en la penúltima fase se entrevistaron a aproximadamente 20.000 trabajadores, en donde se les preguntó cuáles eran sus sentimientos con su entorno, con su organización, con su empresa, con su área de trabajo. Se les preguntó acerca de sus necesidades, qué opinaban, qué pensaban, y aquí se demostró que era importante el preocuparse por las necesidades del trabajador. Es importante tener una comunicación asertiva, clara, empática y sincera con el trabajador, para que éste pues sea leal, esté comprometido con los objetivos, con el norte de la empresa. Y en la última fase se observó a los grupos de trabajo en su entorno natural, en su entorno de descanso, en su entorno laboral, cómo que hablaban, cómo se comportaban, qué hacían. Y aquí se observaron que sí habían cosas que destacarse como lo que ya mencioné con respecto a las reglas y valores de los grupos y el impacto que tienen en el trabajador y en el rendimiento de la empresa. Entonces, bueno, ok. Sin este experimento, en conclusión, no habría teoría de las relaciones humanas. No se habría desarrollado esta teoría la cual provocaría el cambio de paradigma dentro de la administración. No habría ese desarrollo humano por parte de las empresas. No se llegaría a un consenso en donde al trabajador se le trataría de una mejor forma. No todo sería eficiencia y productividad, no, sino que debería de haber un equilibrio entre eficiencia, productividad y el trato hacia el trabajador, sus necesidades y las interacciones sociales del mismo. Entonces, bueno, a continuación voy a dejarles los siguientes temas importantísimos también a mis compañeras. Uno de ellos, por ejemplo, el maravilloso fundador de esta teoría, el cual es un psicólogo bastante interesante. Entonces, bueno, se lo dejo con mi compañera Daniela, la cual va a hablar sobre el siguiente punto. Mi nombre es Daniela Rivera y les vengo a hablar sobre el origen de la teoría de las relaciones humanas. Esta teoría se desarrolló a partir de los experimentos de Hawthorne realizados entre 1924 y 1932. Fue desarrollada por el psicólogo Elton Mayo, gran referente de esta teoría, y sus estudios tuvieron origen en la cuarta década del siglo XX. Esta teoría emergió en 1930 en Estados Unidos como respuesta a la deshumanización de trabajo en el área industrial. Tuvo un gran aporte incluyendo disciplinas como psicología y la sociología. Estos experimentos que se realizaron fueron de gran importancia, ya que revelaron la importancia de las relaciones interpersonales y el impacto factor social y emocional que tenía en el área productiva laboral. Los principios del enfoque humanístico de la administración. Este representó un cambio paradigmático respecto a la administración científica y a la teoría clásica, ya que se centró principalmente en las personas y en sus necesidades.
Dado así, también resaltó el bienestar social y la importancia de la comunicación y dinámica para el mejor desempeño laboral. Causas de su surgimiento. Esta surgió dada la necesidad de humanizar, porque las teorías anteriores se centraron más que todo en la productividad, pero esta teoría se centró principalmente en las personas y tenía como necesidad el hecho de humanizar las empresas. Tuvo también un desarrollo de ciencias humanas, que esto incluyó también las ciencias que fueron la psicología y la sociología. Ideas de la filosofía. Hubo un gran aporte en el área de la filosofía, dado que se buscaba incorporar más y poner principalmente al individuo. Y las conclusiones del experimento también fueron muy importantes, dado que, como ya lo mencioné, reveló una gran importancia del efecto social, cómo ese efecto social afectaba o intervenía en el mejor desempeño de las personas. Como podemos observar, a continuación hay un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo nos refleja las diferencias entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Principalmente podemos observar que la teoría clásica trataba la organización como una máquina, mientras que la teoría de las relaciones humanas trataba la organización como un grupo de personas. La teoría clásica hacía enfoque en las tareas y la tecnología, mientras que la teoría de las relaciones humanas hacía enfoque en las personas. La teoría clásica se inspira en sistemas de ingeniería y la de las relaciones humanas se inspira en sistemas de psicología. La teoría clásica tiene una autoridad centralizada, mientras la de las relaciones humanas tiene una delegación plena de autoridad. La teoría clásica confía más en las reglas y los reglamentos, mientras que la teoría de las relaciones humanas confía más en sus personas o su personal. Se criticó el enfoque clásico, dado que la administración clásica, como ya se ha mencionado, se centraba en el área de la tarea, y la teoría clásica se centraba en la estructura, mientras que la teoría de las relaciones humanas se centraba principalmente en el estudio de lo informal y asimismo en las personas. Una de las principales críticas fue el hecho de que esta teoría clásica se enfocaba en el estudio de lo formal y asimismo descuidó el estudio de lo informal, que fue lo que abordó la teoría de las relaciones humanas. Tuvo un enfoque en la organización de la fábrica, ya que se enfocó en el estudio de la organización informal, como ya lo informé, que se trataba de los grupos que se conformaban en las organizaciones. Organización social y no individual. Se comenzó a tratar a los trabajadores de forma grupal. La teoría de las relaciones humanas comprendía a todos los trabajadores como un grupo de personas. Y así, cada grupo de personas reflejaba un patrón de comportamiento. Concepto del hombre social. Está el concepto del hombre económico, que se utilizaba más en la teoría clásica. Este concepto decía que, dependiendo del salario, el trabajador se desempeñaba mejor. En este caso era lo contrario, ya que se reflejaba que los individuos trabajaban no solamente por el salario ni por una remuneración, sino que a su vez trabajaban o los motivaba el ambiente laboral, cómo era su trato con las personas que convivían en su entorno laboral. Y de esto se trata hombre social. Me parece muy importante este punto, dado que personalmente en mi trabajo tenemos ese concepto, hombre social, dado que nosotros nos gusta mucho el ambiente laboral. Intentamos mantener un ambiente laboral sano para así poder estar motivado para ir a trabajar, ir como con una motivación más aparte del ingreso.
También está el experimento de Hathor, que ya lo he mencionado bastante, dado que fue uno de los elementos decisivos y gracias a esto gracias a las conclusiones de este experimento se crearon las bases de la teoría de las relaciones humanas. Un cordial saludo a todos, me llamo Leslie Ramírez y hoy les voy a hablar sobre las funciones y características de la teoría de las relaciones humanas. Primero, hablemos un poco sobre su historia y contexto. La teoría de las relaciones humanas surgió a principios del siglo XX como respuesta a las limitaciones de la teoría clásica de la administración, que se centraba en la eficiencia y en la productividad sin considerar las necesidades humanas de los trabajadores. Uno de los pioneros en esta teoría fue Elton Mayo, conocido por sus estudios en la planta de Hawthorne de Western Electric. Hablemos un poco sobre sus componentes principales. El primero es la motivación. La motivación es un factor crucial. La teoría de las relaciones humanas sugiere que los trabajadores no solo están motivados por el dinero, sino también por factores sociales y psicológicos. La pertenencia a un grupo y el reconocimiento son vitales para mantener alta la motivación. 2. La comunicación. La comunicación abierta y honesta es fundamental. Una buena comunicación ayuda a prevenir malentendidos, resolver conflictos y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo. La retroalimentación continua entre empleados y empleador es esencial. 3. Liderazgo. Un buen líder, según esta teoría, no solo dirige, sino también inspira y apoya a su equipo. El liderazgo democrático es donde se permite la participación de los empleados en la toma de decisiones. Es preferido sobre un estilo autoritario. Siguiente. Trabajo en equipo. La colaboración y el trabajo en equipo son esenciales. Los grupos pequeños y bien coordinados pueden ser más eficientes y efectivos. La interacción social dentro del equipo también ayuda a fortalecer y fomentar las relaciones laborales. Ahora pasemos a sus aplicaciones prácticas. El número 1, clima organizacional. La teoría de las relaciones humanas influye directamente en el clima organizacional. Un ambiente de trabajo positivo donde se valora a cada empleado puede aumentar la satisfacción y la productividad de los mismos. Número 2, capacitación y desarrollo. La formación continua y el desarrollo profesional son aspectos claves. Los empleados deben tener oportunidades para aprender y crecer dentro de la organización. Número 3. Estrategias de retención. Para retener el talento es importante ofrecer no solo una compensación justa, sino también un ambiente de trabajo que valore y reconozca el valor y el esfuerzo de los empleados. Los beneficios son: número 1, mayor satisfacción laboral. Los empleados se sienten valorados y respetados. Número 2, reducción de ausentismo y la rotación. Un ambiente laboral retiene a los empleados. Número 3, mejora de la productividad. Los empleados motivados y felices son más productivos. Número 4, en la resolución de problemas, la comunicación abierta facilita la resolución rápida y efectiva de los conflictos. A su vez, evita que estos sean más comunes de lo debido. Mientras que sus limitaciones son: 1. Dependencia de las habilidades del líder. La efectividad de esta teoría depende en gran medida a las habilidades interpersonales y de liderazgo de los gerentes. Número 2. Posible desviación del enfoque en los resultados. El enfoque de muestra en las relaciones puede llevar a descuidarse los objetivos organizacionales. Los ejemplos de aplicación son: empresas modernas. Muchas empresas modernas como Google, Microsoft, aplican principios de la teoría de las relaciones humanas al crear entornos de trabajo flexibles, ofreciendo beneficios que apoyan al bienestar de los empleados y fomentan la innovación a través de la colaboración. Hola, saludos, mi nombre es María Elvis Deseo y les vengo a hablar un poco sobre la teoría de las relaciones humanas. Característica de la teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas se caracteriza por poner énfasis en las relaciones sociales entre los empleados de una organización.
Esta teoría busca mejorar el bienestar y la productividad de los empleados a través de la colaboración y el trabajo en equipo. Algunas características de esta teoría son: considerar que las relaciones entre los empleados son cruciales para el rendimiento y la productividad. Se centra en el trabajador y en las relaciones sociales que forma parte de la organización. Valora y reconoce a los empleados no solo por el cumplimiento de sus tareas, promueve la autonomía del trabajador para fomentar la confianza, identifica la necesidad de crear un buen ambiente de trabajo para evitar el conflicto. Y por último, considera que las personas son seres pensantes y con sentimientos, por lo que es importante conocer sus necesidades individuales. También hay unas características que propuso Elton Mayo en su teoría de las relaciones humanas, y estas son: estudia la organización no como una maquinaria, sino como un grupo de personas, las cuales componen dicha organización. Enfatiza a las personas y basa la teoría centrándose en la parte humana. Ofrece la capacidad de tener autonomía al trabajador y no la totalidad al jefe o al patrón de la organización. La idea es que el trabajador tenga autonomía para desarrollar su labor sin el sometimiento constante y la vigilancia del jefe. Propicia la confianza en las personas, da gran importancia a las relaciones que existen entre los trabajadores que componen la empresa. La teoría se inspira en la psicología y no en la autoridad. La psicología empieza a tener importancia a la hora de estudiar e investigar las relaciones humanas en todo tipo de ámbitos, incluyendo las organizaciones como en este caso. Tiene en cuenta las relaciones entre los componentes humanos de la organización y favorece también las dinámicas grupales. Estas son las principales características de la teoría de Elton Mayo. Las implicaciones de la teoría de las relaciones humanas es: el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas aporta un nuevo lenguaje al repertorio administrativo. Se habla de motivación, liderazgo, comunicación, organización informal, etc. Y se dejan a un lado con fuertes críticas los conceptos de autoridad, jerarquía y racionalización del trabajo. Con esta teoría surge otra concepción sobre la naturaleza del hombre, basada en los siguientes aspectos. Los trabajadores son seres que tienen sentimientos, deseos y temores. Las personas están motivadas por ciertas necesidades que logran satisfacer en los grupos sociales en los que interactúan. El comportamiento de los grupos depende del estilo de supervisión o liderazgo. Las normas del grupo sirven de mecanismos reguladores del comportamiento de los miembros y controlan de modo informal los niveles de producción. Principios de la teoría de las relaciones humanas. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes. Primero, el nivel de producción depende de la integración social. Se constató que el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador, como así afirmaba la teoría clásica, sino que está determinado por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. Es decir, es la capacidad social del trabajador lo que establece su nivel de competencia y de eficiencia, y no su capacidad de ejecutar correctamente movimientos eficientes en un tiempo previamente establecido. Por tanto, si el trabajador reúne excelentes condiciones físicas y fisiológicas para el trabajo, pero no está integrado socialmente, esto se refleja en una pérdida de su eficiencia. Segundo, el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. Mientras que para Taylor y para la mayoría de autores clásicos, predomina el concepto del hombre económico, según el cual el hombre es motivado e incentivado por estímulos salariales y económicos. Mayo y sus seguidores demostraron que esa motivación económica era secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador, siendo las recompensas y sanciones no económicas, como la necesidad de reconocimiento o la aprobación social, las que influyen significativamente en la motivación y el rendimiento del trabajador. Este poder tan grande del grupo hace que la administración no pueda tratar a los trabajadores individualmente como si fueran átomos aislados, como hacia la teoría clásica de la administración.
sino que deben tratarlos como miembros de grupos de trabajo, sujetos a las influencias sociales de estos grupos. Tercero, los grupos informales. Mientras que los autores clásicos se preocuparon exclusivamente por los aspectos formales de la organización, tales como la autoridad, la especialización o la departamentalización, la Escuela de las Relaciones Humanas se concentra casi por completo en los aspectos informales de la organización, como son los grupos informales, el comportamiento social de los empleados o sus creencias. De esta forma, la empresa pasó a ser vista como una organización social compuesta de diversos grupos sociales informales, cuya estructura no siempre coincide con la organización formal, es decir, con los propósitos y la estructura definidos por la empresa. Estos grupos informales son los que realmente constituyen la organización humana de la empresa, la cual muchas veces está en contraposición a la organización formal, establecida por la dirección. Por ello, para que una empresa tenga éxito, debe conseguir que la estructura y objetivos de la organización informal sea lo más parecida posible a la estructura y objetivos de la organización formal de la empresa. Cuarto, las relaciones humanas. En la organización, los individuos participan en grupos sociales y se mantienen en constante interacción social. Cada individuo que influye en el comportamiento y las actividades de las personas con quienes mantiene contacto y a la vez recibe mucha influencia de sus semejantes, en dicho comportamiento influyen también el ambiente y las diversas normas informales existentes en los diferentes grupos. Por tanto, la comprensión de las relaciones humanas por parte de la administración o del administrador facilitará la creación de una atmósfera a donde cada individuo será estimulado a expresarse libremente, obteniendo así los mejores resultados. Quinto, la importancia del contenido del cargo. La Escuela de las Relaciones Humanas verificó que la especialización extrema defendida por la teoría clásica no garantiza más eficiencia en la organización. Los trabajadores simples y repetitivos tienden a volverse más monótonos, lo cual afecta de manera negativa sobre el trabajador, reduciendo de esta forma su eficiencia y satisfacción laboral. 6. Supervisión. Uno de los hallazgos más contradictorios en ese momento fue el referido al estilo de supervisión que parecía incidir en el aumento de la producción. La teoría de las relaciones humanas demostró la necesidad de contar con supervisores que supieran comunicarse de manera respetuosa y cordial con los empleados. Al fin y al cabo, los trabajadores eran personas y como tales debían ser tratadas con respeto. Esto permitió una mejor comunicación en la organización, que es clave para aumentar la productividad y la eficiencia de los trabajadores. Elton Mayo. Elton Mayo fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial, especializado en la teoría de las relaciones humanas, de las organizaciones y el movimiento por las relaciones humanas. Él es el precursor de la teoría de las relaciones humanas. Gracias a sus estudios demostró que el aspecto psicológico es muy importante en las tareas administrativas. Verificó la importancia de la comunicación y por último demostró la importancia que tienen los grupos informales dentro de la empresa. Contribuciones de Elton Mayo. Elton Mayo, como líder indiscutible de la teoría de las relaciones humanas, dejó un legado de contribuciones que transformaron la gestión y el entendimiento del comportamiento laboral. Sus aportes clave se desglosan de la siguiente manera: importancia del reconocimiento y escucha activa. Mayo resaltó la necesidad de reconocimiento hacia los empleados como un elemento crucial para su motivación y satisfacción laboral. Esta contribución enfatiza la importancia de apreciar los logros individuales, fomentando así un ambiente donde los trabajadores se sientan valorados y comprometidos con sus tareas. Relación entre productividad, incentivos y relaciones laborales. Contrario a la noción convencional, Elton Mayo argumentó que la productividad no está únicamente vinculada a incentivos tangibles. Más allá de simples recompensas materiales, destacó la relevancia de las relaciones laborales positivas.
Su perspectiva impulsó un cambio hacia un enfoque más integral, reconociendo que un entorno laboral saludable y relaciones interpersonales sólidas contribuyen significativamente al rendimiento. Supervisión con sentido de equidad y solidaridad. Elton Mayo propuso que la supervisión efectiva no solo se trata de establecer reglas y directrices, sino de incorporar un sentido de equidad y solidaridad. Al hacerlo, abogó por un liderazgo que reconoce la diversidad de los individuos y promueve un trato justo. Esta contribución influyó en la manera en que se percibe la autoridad y la supervisión en entornos laborales, favoreciendo la construcción de las relaciones basadas en la integridad, igualdad y el apoyo mutuo. Enfoque en el concepto humano sobre el hombre-máquina. Elton Mayo abogó por alejarse del enfoque mecanicista hacia los empleados y trabajadores, proponiendo contemplar más el concepto humano en lugar de tratarlos como simples componentes de una máquina. Este aporte recalca la importancia de entender las necesidades emocionales y sociales de los trabajadores, promoviendo así un entorno más humano y conectado. Aplicación de las ciencias de la conducta en la empresa. Una de las contribuciones más significativas de Elton Mayo fue la propuesta de aplicar las ciencias de la conducta en el ámbito empresarial. Al hacerlo, alentó la integración de conceptos psicológicos en la gestión organizacional, reconociendo que comprender el comportamiento humano es esencial para optimizar la eficiencia y la productividad en el trabajo. Este enfoque influyó en el surgimiento de disciplinas como la psicología industrial y organizacional. Impacto en la psicología laboral de las relaciones humanas. Las relaciones humanas en el ámbito laboral tienen un impacto positivo en la psicología laboral, ya que contribuyen a mejorar el clima laboral y el rendimiento de los empleados. La teoría de las relaciones humanas propone que los empleados participen activamente en la toma de decisiones, lo que fortalece su sentido de pertenencia y compromiso. Las relaciones humanas en el trabajo pueden mejorar el clima laboral, aumentar la motivación y satisfacción laboral, reducir los conflictos entre los empleados, aumentar el rendimiento de trabajo, potenciar el desarrollo de las carreras y proyectos personales, beneficiar a las organizaciones, atraer a empleados mejor calificados. Para que las relaciones humanas en el trabajo sean positivas, es importante que los empleados se sientan valorados, escuchados y apoyados. Las relaciones humanas surgen desde el inicio de la aparición del hombre, lo que se ha originado que se tome con importancia para poder interactuar en un ambiente saludable, por lo que se asegura que es clave para el éxito y el logro de objetivos. Es importante conocerse a sí mismo para que a su vez se logre entender a los demás y desarrollar el sentido de empatía. Cabe señalar que las relaciones humanas propician entablar relaciones con las personas que nos rodean, ya sea en el trabajo o escuela o en su caso con un grupo de amigos. En este caso, las instituciones de educación superior juegan un papel importante entre las relaciones humanas, ya que son estas en donde se intenta formar profesionales con diversas capacidades. Debido a esto, desde hace años se ha asignado un tutor grupal o individual en cada grupo de clases con la finalidad de orientar y facilitar el desarrollo de diversas habilidades y capacidades de cada alumno, sin dejar a un lado los ideales y sueños de cada estudiante. Muchas gracias. Mi nombre es Bexabe García Moreno y en el día de hoy les hablaré sobre los principales referentes de la teoría de las relaciones humanas. Partiendo de lo antes mencionado por mis compañeros, sabemos que esta teoría se origina como una contraposición que se da contra el problema de la deshumanización del trabajo, que se basaba en la utilización de métodos científicos muy rigurosos y precisos que los trabajadores debían seguir. En primer lugar hablaremos de Elton Mayo, que era un australiano que vivía entre los años 1880 y 1949.
Es conocido como un psicólogo, sociólogo, investigador, profesor que ayudó al desarrollo de la sociología industrial en Estados Unidos. Afirmaba que los estudios aplicados de las relaciones de trabajo requieren la integración de otras perspectivas, por lo que él consideró modificar el modelo mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo en uno que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del ser humano. Hablaba de que la productividad dependía de las condiciones físicas del trabajador, pero que también de las normas sociales y las expectativas del grupo, ya que el grupo social influye en el comportamiento del individuo. Hablaba de que las empresas, al ser organizaciones sociales, debían promover el comportamiento o las relaciones de amistad entre los distintos departamentos de la organización. Asimismo, expresaba que se debían tomar en cuenta la opinión de los empleados en las tomas de decisiones para que se sintieran más motivados. Porque él expresaba que cuando el empleado interactúa más es más productivo. Bueno, por otro lado, en segundo lugar, tenemos otro de los principales representantes de esta teoría, que fue Kurt Lewin, que fue un psicólogo estadounidense de origen alemán que vivió entre 1890 y 1947. Él consideró los puntos de la motivación y frustración, por lo que relacionó el aspecto psicológico del individuo como un determinante en su productividad. Afirmaba que un trabajador enfrenta situaciones tanto positivas y negativas, que acepta y rechaza las negativas y acepta las positivas. Él investigó sobre la motivación y la atención y cómo éstas afectan en la competitividad empresarial y el logro de los objetivos. Respecto a su teoría, podemos definir que él llegó a una conclusión de que a los trabajadores debían motivarlos, porque todos tienen ciertas necesidades básicas las cuales desean cubrir. Asimismo, expresaba que los trabajadores son personas que tienen deseos, sentimientos y temores que se deben tomar en cuenta al momento de trabajar en la organización. Asimismo, expresaba que tenía que tener ciertos estímulos para que se sintieran motivados al momento de trabajar en la organización y que no tuvieran ciertos temores de que iban a ser despedidos u otra situación que se pudiera presentar en la organización. En tercer lugar está Mary Parker, que fue una trabajadora social de nacionalidad estadounidense que vivió durante el periodo de 1868 a 1933. Los elementos que estudió son los relacionados con la administración, la coordinación y el mando. En efecto, se suponía que iba a estar en otra perspectiva de la teoría clásica, porque consideraba que no tomaba en cuenta los elementos psicológicos. Ella escribió un libro titulado La administración como profesión, el cual influyó para que tomaran en cuenta los aspectos psicológicos en la administración. Le daba importancia a los conflictos en las relaciones humanas y cómo afectaban a las empresas. Mary aportó muchas ideas sobre las relaciones humanas. Ella dio voz a la importancia de la conexión interpersonal en el lugar del trabajo y creía que debía haber más toma de decisiones en grupos con menos jefes individuales. Es decir, quería que se tomaran en cuenta las opiniones de los trabajadores. Ellos fueron los principales referentes de esta teoría de las relaciones humanas. Con todos sus aportes, dio origen a lo que conocemos como la teoría de las relaciones humanas. Ahora vamos a hacer una comparación con otras teorías, ya algunas estudiadas, entre ellas y la teoría de las relaciones humanas. En primer lugar tenemos la teoría clásica, que como sabemos se centra en la eficiencia y la productividad a través de la organización del trabajo y la división de tareas. La teoría clásica ignora las necesidades emocionales y sociales de los trabajadores,
mientras que la teoría de las relaciones humanas enfatiza la importancia del bienestar emocional y la satisfacción laboral. Otra comparación tenemos la teoría del comportamiento organizacional, que se centra en cómo los individuos y los grupos se comportan dentro de una organización, considerando aspectos psicológicos y sociales. Ambas teorías reconocen la importancia del factor humano, pero la teoría del comportamiento organizacional es más amplia en su análisis, porque influye en temas como la cultura organizacional y el liderazgo. Otra comparación es la teoría de la burocracia. Como sabemos, la teoría de las relaciones humanas se centra en la importancia de las interacciones sociales y el bienestar emocional de los empleados para mejorar la satisfacción y la motivación en el trabajo, promoviendo el ambiente más colaborativo. En contraste, la teoría de la burocracia se enfoca en una estructura organizativa formal y jerárquica, priorizando la eficiencia y el control a través de reglas y procedimientos establecidos, donde la motivación proviene del cumplimiento de normas y incentivos económicos. Por último, otra comparación está la teoría conductista, que se basa en el comportamiento observable y su relación en el entorno, que puede ser vista como una teoría mecanicista, mientras que la teoría de las relaciones humanas pone énfasis en la interacción social y las emociones, reconociendo que el comportamiento humano es influenciado por los factores sociales.